Bien, en este vídeo vamos a empezar a analizar un poco cómo funciona la Unión Europea. Pero para ello lo primero que tenemos que saber son qué países forman parte de la Unión Europea. En un principio se crea la Comunidad Económica Europea en 1958, de la que forman parte los países de Italia, todos los Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo, Francia y Alemania. En 1973 se unen Dinamarca, Reino Unido e Irlanda, aunque no tenemos que olvidar que Reino Unido sale el 30 de enero del 2020. Es de momento el único país que ha salido de la Unión Europea. En 1981 se incorpora Grecia. Posteriormente, en 1986, España y Portugal. En 1995, Austria, Finlandia y Suecia. En el 2004 se da una gran expansión de la Unión Europea, con la incorporación de Chipre, Chequia, Estonia, Hungría, Lituania, Letonia, Malta, Polonia, Eslovenia, Eslovaquia. 2007, Bulgaria y Rumanía. Y finalmente en el 2013 la incorporación de Croacia. ¿Qué países son los que utilizan el euro? ¿Por qué? Porque no todos los países de la Unión Europea utilizan el euro. Y estos son los países que utilizan el euro. Fijaros que hay bastante diferencia, no todos. Y finalmente también tenemos en la Unión Europea una serie de países que pertenecen al espacio Schengen, es decir, no tienen fronteras con la Unión Europea. Fijaros cómo quedaría entre los países de Schengen y los países que forman parte de la Unión Europea. Bien, vamos a ver ahora un poco cómo funcionan las instituciones de la Unión Europea. La Unión Europea tiene todas las instituciones, bueno, tiene alguna más, pero con que no sepamos esta me sirve un Consejo Europeo, el Consejo de la Unión Europea, la Comisión Europea, Parlamento Europeo, Tribunal de Justicia y luego un Tribunal de Cuentas, Comité Social y un Banco Europeo. Bien, vamos a ver un poco cómo funcionan cada una. Bien, mirad, estoy en la página de la Unión Europea. ¿Cuáles son las instituciones y sus funciones? Parlamento Europeo. Representa a los ciudadanos de Estados Unidos y es elegido directamente por todos nosotros, mediante sufragio universal. Después tenemos otra institución que es el Consejo Europeo, que está formado por los jefes de Estado o de Gobierno y define la política general y las prioridades de la Unión Europea. Posteriormente también tenemos el Consejo de la Unión Europea, representa a los gobiernos de los Estados y reúne a los ministros nacionales de cada gobierno. Es decir, es un órgano especializado. Si tiene que tratar temas de política exterior, se reúnen los ministros de política exterior, si es de defensa, los ministros de defensa. Es decir, se reúnen los ministros del ramo. Luego tenemos la Comisión Europea, que representa todos los intereses comunes de la Unión y es el órgano ejecutivo. Tiene iniciativa legislativa, es decir, puede proponer nuevas leyes. Y finalmente tenemos un Tribunal de Justicia que vela por el cumplimiento de los derechos de la Unión, es decir, que se cumplan las leyes y garantiza que las instituciones de la Unión Europea cumplen las leyes. El Banco Central Europeo, que es el encargado de mantener la estabilidad de los precios de la zona euro y toda la política monetaria. Y finalmente el Tribunal de Cuentas, que es el que contribuye a vigilar y mejorar la gestión financiera de la Unión Europea. La Unión Europea tiene que financiarse. ¿Por qué? Porque hace muchos planes, intenta que todos los países que forman parte de la Unión Europea tengan las mismas posibilidades de desarrollarse y tengan un nivel de vida similar y un nivel de desarrollo similar. ¿Por qué? Porque de esta manera la Unión Europea es mucho más fuerte al intentar competir contra el exterior. ¿Cómo se financia la Unión Europea? Muy sencillo. Una parte de la renta nacional de cada país, los derechos de aduanas, una parte del IVA, los residuos de envases de plástico no reciclados y otros ingresos que pueden ser de países no pertenecientes a la Unión Europea que pagan por algunos servicios y también las multas que pagan los países de la Unión Europea por no cumplir algunos de los presupuestos o algunas de las normas. También hay unos fondos para el desarrollo de la Unión Europea, de desarrollar políticas sociales, desarrollar políticas medioambientales, de desarrollar digitalización de las empresas, pero sobre todo es conseguir esa igualdad de desarrollo. Entre los planes que más dinero se llevan son la política agraria comunitaria. ¿Qué busca? Busca que la vida en el campo sea posible, que haya producción de alimentos a un precio competitivo tanto para el mercado como para el agricultor. Pero es que también lo tenemos aquí. Poner en valor la cadena alimenticia, luchar contra el cambio climático, protegiendo el medio ambiente, los paisajes.
que haya nuevos campesinos, que la renta sea justa, ¿vale? Y es algo que es bastante polémico, ya que dentro de los países de la Unión Europea hay discusiones de si estas hay que seguirlas llevando adelante o no. Además, también hay una política pesquera común. ¿Para qué? Para proteger el medio ambiente, otra vez, y para que haya unos salarios justos y unos precios justos. Sí que también la Unión Europea está muy preocupada por el medio ambiente, ¿vale? De ahí que se intente buscar fuentes de energía no contaminantes, es decir, fuentes de energía que no emitan CO2 para frenar el calentamiento global. De ahí que se esté prohibiendo el uso del carbón y se esté sustituyendo las cremas de combustibles fósiles por energías de carácter renovable. También hay que decir que actualmente la Unión Europea considera que el gas y la energía nuclear son fuentes de energía sostenible, es decir, que emiten pocos gases de efecto invernadero. Aquí tenemos, fijaros, la producción de gases de efecto invernadero en la Unión Europea según las fuentes, y aquí cómo se produce la energía de la Unión Europea. Fijaros que ya hay un 37% que es de energía renovable. ¿Por qué? Porque la Unión Europea cada vez lo está potenciando más. Siempre inversiones en industrias de cero emisiones, tecnología limpia. La idea es producir el 40% de la energía limpia en 2030. Y también dentro de estos fondos de la Unión Europea hay unos fondos destinados a la formación. Se busca que los empleados sean cualificados para los puestos de trabajo. Y vemos grandes diferencias entre los distintos países, pero no solo entre los países, sino también entre las distintas regiones que conforman la Unión Europea. También lo que se persigue es crear grandes industrias de alta tecnología. ¿Por qué? Porque al final es lo que produce grandes ingresos y se busca competir con Estados Unidos y con el sudeste asiático, representado por China y Japón. Mejorar el comercio y las comunicaciones con los grandes corredores europeos, sobre todo el ferrocarril y barco. ¿Para qué? Para el transporte de mercancías, transporte de productos. Fijaros la cantidad de grandes líneas que se están intentando crear. Estas grandes líneas de transporte también quieren potenciar la movilidad de la gente. Por ejemplo, para la gente joven y para la gente mayor están los viajes en Interrail por toda la Unión Europea. Y este es el crecimiento del Producto Interior Bruto en los distintos países de la Unión Europea. Vemos que la media europea es del 4,6% y que hay muchos países que están por debajo.